Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer una fresquita y riquísima crema de pepino y aguacate. Una receta con cero complicaciones y perfecta para los días calurosos y en los que además no nos apetece trabajar demasiado. Para hacerlo vamos a necesitar un aguacate, utilizaremos también pepino, perejil fresco, un trocito de apio, agua, vinagre de manzana, aceite de oliva, sal, pimienta negra molida y lo decoraremos con un poquito de cebollino y unas semillas de girasol. Pelamos el pepino, ligeramente, si podemos dejar un poquito de la parte verde mejor, porque así le va a dar un colorcito más chulo. Que no sean pepinos muy grandes, porque si son muy grandes van a tener unas semillas muy grandes que van a ser desagradables, o si no tenemos que quitárselas y al final nos va a quedar el pepino en nada, y además la piel también estará más dura. Vamos troceando y poniendo dentro de una jarra batidora o de un vaso batidor todas las verduras. Ya veis, este apenas tiene semillas, entonces por eso, si son chiquititos, pues mucho mejor. Ahora vamos a poner el aguacate. Una forma muy fácil de sacar la carne es así, con una cuchara. La vamos pasando por todo el borde. Y listo. Ponemos un trocito de apio, las hojitas del perejil, y ahora los condimentos, el vinagre, el aceite. Yo os daré las cantidades que he utilizado, pero esto es como todo, hay que adaptarlo a nuestro gusto, a nuestro paladar, porque no todos somos iguales, así que en base a esto pues las podéis variar. Una pizca de pimienta negra, y ahora a procesarlo todo. Ponemos un poquito de agua para facilitar el que se triture y le damos. Una vez que está todo ya bien triturado, le vamos incorporando agua hasta que tenga la consistencia que nosotros queramos, más líquida o más espesita. Rectificamos de sabor y si está a nuestro gusto ya estaría listo.
decoramos y listo para disfrutar. Y este es el resultado. Veganízate. Todos los ingredientes de la receta los vais a encontrar como siempre abajo en la cajita de descripción, donde también encontraréis todos los enlaces a mis redes sociales a través de los cuales me podéis seguir. También os voy a dejar una lista de reproducción con más recetas veraniegas para comer fresquito y ligero. Eso es todo por hoy. Si os ha gustado la receta, dejadme un like bien gordo, compartirla con todo el mundo, suscribiros y además darle a la campanita para que os avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias de corazón por estar otro día más ahí y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!